Listo. Entonces aquí ya empezamos. Voy a compartir pantalla. Ahora está conectando gente. Listo. Entonces, espera que va a estar conectando gente. No sé quién está por ahí. Karen. Listo. Ok, entonces vamos a mirar aquí la actividad que van a realizar o la que vamos a ver el día de hoy. Pues voy a dar algunas indicaciones de las dos actividades. Una de ellas es la de realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Cuando hablamos de muestreo estadístico, normalmente uno hace un muestreo para tomar algunos datos, ¿cierto? Y para tomar datos, pues uno selecciona una población. Y si ustedes recuerdan, una población es un conjunto bien definido de elementos o unidades, ¿sí? Y a veces uno tiene que hacer, tomar los datos, entonces uno hace una muestra, y una muestra es pues un subconjunto de esa población. Cuando hablamos de estadísticas, hablamos de poblaciones, de muestreos, de toma de datos, ¿sí? Entonces, esta actividad pues busca esos aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizar un muestreo estadístico. Sí, que realmente es lo que ustedes van a realizar en esta actividad. Para ello, pues deben consultar allá el material de formación y hacer una apropiación de ese conocimiento que tiene que ver con matemáticas nivel intermedio. Ahí nos hablan un poco de lo que es la estadística. ¿Ok? Y a continuación, pues vamos a hablar de esas acciones que tienen que ver con la actividad de aprendizaje. Entonces dice, evidencia de desempeño. Guía de aprendizaje 2, 240, 201, 528, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Video, presentación del caso. Video, presentación del caso. Vamos a ver ahorita qué es lo que debemos realizar. ¿Listo? Entonces, para esa actividad se toma como estrategia el aprendizaje estudio de caso, en el cual usted debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente formativo. Es decir, hay que por eso hacer apropiación del conocimiento del material de formación. El caso de estudio es el censo de población y vivienda en Colombia. ¿Listo? Entonces aquí dice, busque información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Sí, entonces, con esa información obtenida, se pretende generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico y bienestar social, entre otros factores. Aquí aparece el link del DANE, donde van a tener esa información que está distribuida en 3 categorías. ¿Listo? ¿Cuáles son las 3 categorías? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Ustedes van a tener que hacer esa pequeña investigación. Igual yo ahorita les comento qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, después de analizar esa información o de revisarla, ustedes deben hacer un análisis detallado, ¿sí? Entonces hay que revisar si existen gráficos estadísticos, pues que soporten esa información. En caso de no encontrarlos, hay que elaborarlos. Entonces, por ejemplo, histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, pues dependiendo de las variables que se van a analizar. ¿Okay?
A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición. En este censo establezca a partir de ello, como estos datos son esenciales para determinar el desarrollo, ¿cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables gráficas? Por ejemplo, tamaño de los hogares. Y entonces van a utilizar esa información y ustedes van a hacer un videito y van a trabajar con esos datos, ¿ok? Dice, con base en los resultados obtenidos por medio de un video promocional, exponga las conclusiones extraídas de la consulta del caso. Debe incluir en el video, entonces pongan cuidado, muchachos. De pronto ya ustedes han leído, pero aquí vamos a recordarlo. Una presentación inicial. Es decir, usted debe presentarse, ¿cierto? Y deben colocar pues el nombre del tutor, que es José Vicente Ruiz Peña, y la explicación del instrumento usado para la recolección de datos y la caracterización de los mismos. Realmente, pues aquí ustedes no van a utilizar ningún instrumento porque van a tomar ya una base, que es el DANE. Ustedes no van a hacer ningún muestreo, no van a hacer entrevistas, ni cuestionario, ustedes solamente van a tomar un base. Entonces, la explicación del instrumento, pues simplemente van a decir que van a utilizar como base la información que hay en el DANE. ¿Listo? Que arroba el DANE del censo 2018. Pero sí a realizar tablas y gráficos, es decir, que deben tabular la información. ¿Listo? Aquí recomienda pues que utilice colores adecuados para la presentación de gráficos. Debe hacer un análisis de la información tabulada o graficada. Conclusiones con base en el análisis de la información. Procure utilizar colores adecuados en toda presentación. Cuando uno va a hacer eso, pues la hace recrearlo con colorcitos para que se vea más elegante. ¿Listo? Aquí inclusive hay un link donde ustedes pueden consultar cómo hacer una presentación. Entonces dice, tenga en cuenta los siguientes términos de referencia de forma. Grabar un video de la presentación de su propuesta en el lanzamiento. Esta debe tener una duración de máximo 5 minutos, es decir, un corto video. Entonces el video debe estar editado y poseer buena calidad de audio. Se debe expresar en el proceso y la solución a la idea propuesta. El aprendiz debe ser el presentador del video. Si hay 2, 3 o 4 máximo, ¿cierto? Aprendices, entonces cada uno de los aprendices puede hacer su presentación, es decir, debe hablar en el video. No solo uno, deben hablar y cada uno debe subir la evidencia a la plataforma. Se pueden utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite de la creatividad. Al final del video pues deben aparecer los créditos del aprendiz. ¿Listo? Entonces, oído, aquí nos dice que el formato de la grabación debe ser MP4, resolución mínimo 720 píxeles. Equipos recomendados para hacer la grabación, pues el teléfono celular, las cámaras digitales, la que ustedes quieran. Ustedes son ya duchos en esas herramientas, la pueden utilizar. Los mismos programas recomendados para la edición del video. Ustedes también ya deben manejar esas plataformas, entonces no hay lío. Entonces, producto para entregar. Entonces, lineamientos del producto. Ahorita también al final vamos a hacer como un recorderis, pero aquí vamos a mirar un video promocional de las conclusiones sobre el caso planteado. Formato, pues video. Extensión, 5 minutos máximo. Y para enviar el informe, pues van allá a la presentación del caso. Espera. Cuéntame, ¿preguntas? Pero hacer una pregunta. ¿Uno tiene que aparecer en el video? Sí. Pues se muestra y se puede cortar la vez que aparezca en el video. Los que van a participar, ¿no? Entonces hay una ventanita, donde usted pone la ventanita y puede aparecer ahí. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Porque es un video promocional. ¿Listo? Entonces, póngale quedó. Igual, pues ustedes pueden hacer una presentación en PowerPoint, PDF, y lo van presentando ahí, van haciendo su videito. Cuando ustedes entran a la página del DANE, ahí están mirando la presentación, sí. ¿Me confirma, por favor? Sí, profe, sí se ve. Listo, entonces vea, cuando usted entra allá al link que está ahí en la guía, les va a aparecer algo como esto. Yo aquí, pues,
tomé sus pantallas, se los pegué aquí en este Excel porque aquí es donde ustedes van a trabajar y esta es como, va a ser como la plantilla que yo les voy a enviar para que ustedes trabajen, para que facilitarles el trabajo. ¿Ya? Pues igual que ustedes lo deberán hacer, pero bueno, aquí les voy a dar la idea si quieren, si lo hacen como ustedes deseen. Entonces, ahí les va a aparecer cuántos somos. Entonces, aquí, por ejemplo, dice en el 2018 la población, personas censadas en hogares particulares, 43.835.324 personas. Más, personas en lugares especiales de alojamiento, 329.093. Eso da un resultado, un valor parcial de 44.164.417, más el 8% del total de personas en hogares particulares, que eso es, ese 8,5 corresponde a 4.094.077, para un total estimado de 48.258.494. Eso fue en el 2018. Entonces vea que ya están los datos y ustedes aquí van a tomar esa información. ¿Cuántos somos? Entonces, por ejemplo, aquí dice, el 51,2% son mujeres. El 48,8% son hombres. Hay menos hombres que mujeres. Vea que uno ya puede concluir, hacer una conclusión. ¿Listo? También hay un grupo de edades, aquí nos dan unos valores, entonces el fucsia es en el 2018, el azul es en el 2005. En el 2018 habían personas entre 0 y 14 años, el 26,2%, entre 15 y 64 años, el 68,2%, y en 65 años y más, el 9,1%. Entonces, oído, ustedes tienen que hacer una tablita para hacer su presentación. Tienen que tabular, ¿cierto? Para poder hacer la presentación y poder hacer los gráficos. La verdad es que vamos a hacer 3 grafiquitos. Ya ahorita le digo qué gráficos vamos a hacer. Porque alguien que, Estefanía, se va a conectar. Listo. Entonces, para que aquí, ya les hice el cuadrito, mire. Este yo los puedo prestar a ustedes para que realicen su actividad. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren, total de personas, ¿cuántas hay? 48.258.494 personas. Entonces, ustedes ya con esta tablita pueden hacer su presentación. Ah, bueno. Pues, por ejemplo, mujeres, dice que el 51,2%. Entonces, ustedes pueden colocar aquí el dato. 51,2%. Y aquí la idea es que a usted le va a arrojar un valor. Entonces, bueno, ese 51,2% equivale a 24.708.349 mujeres. Que el 48,8%. Hombre, entonces tú le colocas el datico aquí, 48,8. Listo. Y 48 más 51, pues da el 100%. Listo. Entonces aquí le voy a arrojar el dato. 23.550.145 son hombres. ¿Ok? Listo. Igual para las EAS, entonces ustedes aquí colocan los valores. ¿Ve valores? Eso es de acá, 26, 22.6, 68 y el 9,1. Y aquí les debe arrojar un valor. Y usted ya con eso pueden hacer su presentación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No sé si alguien ha levantado la mano. ¿Nadie? Ok. ¿Dónde estamos? Entonces también, ahí en el DANE nos va a mostrar esta información. Que el 51,2% son mujeres. Quiere decir que por cada 100 hombres hay 104,7 mujeres. Y que el 48,8% son hombres. Quiere decir que por cada 100 mujeres hay 99,5 hombres. Igual hay menos hombres que mujeres. ¿Están listos ustedes ahí? ¿Dónde estamos? Entonces, hoy en el 2018, entonces 2018 es el que está aquí abajo, el azulito. Entonces, que el 71,7 están las cabeceras municipales,
que el 7,1% en los centros poblados y que el 15,8% en la parte rural. Que en el 2018, lugar de nacimiento, en Colombia, 96,6, 99, 96,6%, en el 2,2% en otro país y 1,2% sin información. ¿Listo? Igual, entonces, ustedes sí pueden tabular esta información. ¿Cómo lo hacen? En una tablita. Aquí está la tablita. Mire. Entonces, si ustedes dicen acá, bueno, 96,6%. En Colombia, entonces en Colombia, ¿cuántos nacieron? 46.617.705 personas, ¿sí? Entonces ya aquí les va a dar el datico y usted con eso dice, bueno, que ese 96% equivale a tantas personas, que este porcentaje a tantas personas. Y así para que usted van haciendo su informe, ¿ok? Listo, mis valientes. Preguntas, dudas, aclaraciones, hasta ahí. Entonces vean que aquí ya tiene la información y no tienen sino que tabularla para hacer su presentación. Y aquí vean, se da cuenta, ahí va en la tableta que hay, la variable que ustedes van a manejar. Aquí la etiqueta, entonces, ¿cómo se llama la variable, cierto? Cabecera municipal, centros poblados, rural, Colombia, bueno, y la frecuencia, es decir, eso es para ver cuántos eventos, en este caso, pues son cuántas personas, dependiendo el dato que ustedes manejen, ¿ok? ¿Cómo vivimos? Igual. Entonces, aquí donde dice cómo vivimos, en el 2018, total viviendas, 13.480.729 viviendas habían en esa época. ¿Listo? ¿Cuántas de esas personas tenían acceso a energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, a gas natural, a recolección de basura, a internet? Entonces, aquí están los datos, miren. Igual ustedes deben tabular la información. Hogares según número de personas. Igual. Entonces, hogares con una persona, con 2 personas, con 3 personas. Y en esos hogares, el F, ¿cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? ¿Listo? Entonces, esa información, ¿dónde está? Allá en el DANE. Y hay gráficos, ok. Y ahí nos dicen que si no hay gráficos, pues realizarlos. Como hay gráficos, ok, lo podemos hacer. Pero ustedes van a graficar, van a hacer una gráfica de barras con estos datos, ¿cierto? Que son los que nos están mostrados acá. ¿Okay? Y para eso, pues vienen aquí y utilizan esta tabla. Igual, entonces, que, por ejemplo, hogares con una persona, 18,5%. Entonces, vienen aquí y colocan 18,5%, equivale a tantas personas, a 8.227.821 personas que viven en un solo hogar, o sea, cada casita con una persona. ¿Listo? ¿Alguien está tratando de conectarse? Sí, Valentina, ok. Y llena la tablita y listo. Lo mismo aquí, ¿cuántos hombres son los que mandan en la casa y cuántos las mujeres son las que mandan en la casa? Jefatura del hogar. Ok. Entonces, oído, entregable. Dice, realice el análisis detallado de la información, revise si existen gráficos estadísticos que soporten dicha información. En caso de encontrarlos, elabórelos. Por ejemplo, histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, dependiendo de las variables realizadas. A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo esos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios. Estas son algunas variables, pero la idea yo le recomiendo pues las que tenemos aquí en la tablita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un histograma. ¿Con qué? ¿Con cuántos somos? Vamos a hacer un histograma con, por ejemplo, con las edades, por ejemplo. Entre 0 y 14, 22,6. Vamos a hacer un histograma con esto de las edades, que equivale a 10.906.120. Ok. 15 y 64 años, pues colocamos 68,2. 68,2.
Mayores de 64 años, 9,1%. Entonces ahí nos da un índice, ¿sí? 0, que en esa época el 9,1 eran mayores de 65 años y que correspondían a 4.391.523 personas. ¿Listo? Y aquí nos va a mostrar el histograma, vea. Eso es un histograma, ¿sí? Que para la distribución de población en Colombia van a ser un gráfico de barras. Pues un gráfico de barras, ¿cierto? Pero recuerden que uno puede acá, para aquí, para hacer eso, viene a insertar gráficos, y aquí están los gráficos de barra, los que ustedes quieran realizar, ¿sí? Entonces aquí, pero igual aquí yo les voy a presentar esta pantallita que ustedes la estudian y miran cómo hacen la actividad, para que hagan su presentación, ¿ok? Y en cómo vivimos, vamos a hacer un diagrama circular, es decir, como un ponquecito, ¿listo? Entonces van a trabajar habitantes con servicios, ¿no? Con servicios públicos, pueden trabajar el número de personas en el hogar y pueden trabajar jefatura en los hogares, ¿listo? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Cuáles variables? Las que le estoy proponiendo acá en cada una de estas plantillitas. Vean. Para que tabulen sus datos, hagan las gráficas y presenten su video. No sé si hasta ahí hayan dudas, preguntas u aclaraciones. ¿Todo claro? Profe, qué pena. Buenas noches. ¿Esto sería en grupo o puede o unos una o personalmente o uno solo? O solamente Llegaste, una sola para unos. llegaste tarde, ¿cierto? Porque yo les dije, puede ser No, no, yo llegué a las 8:15 que me pude conectar porque aquí no tenía luz en mi casa. Por eso, y entonces yo Entonces ahí apenas ya me les pude dije conectar a las 8:15. que se puede hacer en grupo, Qué pena. pero de cada uno hace la presentación. Es decir, si lo hacen 4 personas, deben las 4 aparecer en la presentación del video. Es decir, los 4 deben hablar y cada uno debe enviar el video o el link, listo, del video. Envíen el link. O si no pueden enviar el video, envíen el link para yo poder ingresar al link y revisar la actividad. Porque algunos no envían el link, envían, es una presentación en PDF y si me envían la sola presentación, yo les voy a colocar una calificación que no es acorde a la actividad que está pidiendo. Debe ser un video, listo, de presentación. Mínimo, menos de, máximo 5 minutos. Si lo hacen en menos, mejor. Listo, porque va a ser un video promocional. No sé si haya preguntas, más dudas o más aclaraciones que haya que hacer. Ah, Creo bueno, que profe, muchas gracias. está claro, ¿cierto? Lo que hay que hacer. Igual, yo ahorita les voy a enviar la plantilla, ustedes toman pantallazos y van haciendo su información, la van cuadrando ahí, ¿ok? Pregunta. Señora, cuéntame. Leo por decir, en vez de ser diapositiva, tiene que ser los diagramas que usted está mandando a hacer, o eso es opcional. No, O sea, debe quiere decir, por aparecer, decir, debe hacer. diapositiva uno con... Usted puede presentar la información de Dana y al ladito le pone la grafiquita que va a hacer con la plantilla que yo les voy a enviar, ¿listo? Ah, listo, profe. Si ahorita debe O sea, aparecer, la plantilla sería como el porcentaje que uno está sacando, así como lo está haciendo usted. exacto, entonces ustedes le colocan ahí y ponen allá en su presentación el pantallazo de esa tabulación o de la gráfica si la quieren colocar. Ya es como ustedes quieran, pero que realmente aparezca que utilizaron la plantilla, bueno, o que hicieron el gráfico. Ah, listo, profe. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a ver ya ahora la otra actividad que ya es más sencillita. ¿Listo? La otra es esta actividad, vean. Dice, actividad de aprendizaje GA 01240-201-528, actividad de aprendizaje 4. Dice, crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Es parecido a la actividad número 2. ¿Cierto? ¿O no?
¿cierto? Entonces, ahí, porque ahí nos habla de figuras geométricas, el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas y sólidos regulares. Aquí le meten, pues, sólidos, ya es un volumen. Entonces, cuando nos hablan de algoritmo, ¿qué entienden ustedes por un algoritmo? Alguien que nos colabore ahí recordándonos, ¿qué será un algoritmo? Porque ustedes van a tener que hacer un algoritmo o crear un algoritmo para sistematizar el proceso de cálculo. ¿Ninguno? Claudia, a ver, te escucho. ¿No? Uy, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿No han leído entonces la información de la guía? ¿Qué será el algoritmo? El algoritmo es un conjunto de operaciones sistemáticas que permite hacer cálculos y hallar soluciones de algún tipo. Exacto, ahí está la solución. Hay que hacer eso. Hay que diseñar un conjunto de operaciones para dar solución a ese tipo de problemas. ¿Cuál es el problema? El cálculo de áreas y volúmenes. Entonces se van a diseñar un algoritmo. Los algoritmos los utilizan más que todos los ingenieros de sistemas, ¿cierto? Para esas secuencias, esos pasos que hay que seguir para cumplir algo. ¿Listo? Pero aquí entonces yo les voy a explicar de pronto brevemente cómo hacerlo más rápidamente. ¿Okay? Entonces dice que para eso pues deben hacer apropiación del conocimiento de matemáticas nivel avanzado, aunque realmente ustedes leyendo ya el nivel básico y el nivel medio con eso pueden desarrollar porque es donde ahí está lo de las áreas y los volúmenes. Porque ustedes han revisado matemáticas nivel avanzado y nos hablan ya de derivadas e integrales y eso pues no lo vamos a revisar acá porque no lo vamos a utilizar, ¿cierto? Para hacer esta creación de este algoritmo. Aunque si ustedes quieren crear un algoritmo para calcular derivadas e integrales, también se puede hacer. Pero aquí es para cálculo de áreas y sólidos regulares, pues que realmente son, uno podría decir que son áreas bajo la curva, pero bueno, eso no lo vamos a trabajar. Vamos a hacer cálculo de ya áreas y volúmenes, pero de figuras regulares, es decir, que tienen valores que se pueden determinar. Listo, mis valientes. Entonces, que a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia de desempeño, guía de aprendizaje 2, 240, 201, 248, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Dice que esta actividad se basa en el aprendizaje en problemas, que consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares variándose de herramientas computacionales. Entonces se recomienda lo siguiente. Oye, vamos a calcular áreas y perímetros y volumen de sólidos. Entonces, esa herramienta nos debe permitir calcular ese tipo de datos. Nos debe arrojar ese tipo de datos. O sea, nosotros le vamos a dar un valor allá y nos dice, bueno, el volumen es tanto. Recordemos que el área pues es en unidades al cuadrado y el volumen unidades al cubo. El perímetro se da en valores lineales porque el perímetro es la suma del contorno de las áreas o el contorno de los volúmenes. Aunque nosotros vamos a calcular el contorno de volúmenes, se puede hacer, pero solo vamos a hacer es el perímetro de las áreas planas. En la segunda actividad hicimos el cálculo de área de un sólido, porque la casita era como un sólido, aunque internamente estaba vacía, pues tocó hacer esa suma, ¿listo? Pero aquí pueden utilizar esa herramienta o esa información para hacer esos cálculos, ¿cierto? Ahí están las fórmulas, que es lo importante. Ok, dice, consultar las figuras geométricas y las fórmulas que permiten tanto el área que calcular, o que definen, o que nos definen cómo calcular el área y el volumen, según sea el caso. Entonces se recomienda, pues, consultar, pero ahí en material de formación están las fórmulas. Igual en internet también ahí se puede conseguir esa información, cómo se calcula el área del volumen. Igual ahorita yo les voy a dar aquí una pequeña explicación de cómo sería eso. Puede llegarse
por el siguiente material multimedia que le ayudará a orientar frente al diseño del algoritmo. Revise la videografía que se encuentra en este link. Ahí le van a decir más o menos cómo es que se debe hacer el algoritmo o cómo se puede hacer para ese cálculo. Igual yo también les voy a explicar, pero ustedes pueden también hacer uso de esta herramienta, de este enlace para que revisen. Después de tener la información completa y organizada, diseñe el algoritmo y piense o deben resolver esta pregunta. Vea, si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría? Uy, me salté por acá lejos. Para hacer el cálculo de ese volumen. ¿Listo? Uy, ¿para dónde me fui? Para el final. ¿Listo? Entonces, alguien se está conectando por acá. No sé si Jeremy. Entonces dice, bueno, después de dar respuesta a esa pregunta, realice una presentación donde explique la solución al problema dado. Entonces, usted debe decir, bueno, ¿cómo hizo para calcular ese volumen? ¿Listo? Evidencia algoritmo para el cálculo de áreas y volumen. Entonces, realice el algoritmo donde muestre la solución problema. Para la entrega de esta evidencia, tenga en cuenta que la presentación debe tener. Entonces, aquí nos indican que debe tener esa presentación que ustedes van a hacer. Van a enviar una presentación en PDF. ¿Listo? Van a tener una introducción. Oído, una introducción. El problema planteado. ¿Cuál es el problema planteado? Pues el crear el cálculo del algoritmo, ¿cierto? La información recolectada de fórmulas y figuras, entonces ahí tienen que mirar dónde sacaron esa información. El algoritmo diseñado, incluyendo el proceso y las conclusiones a las que llegó al realizar esta actividad. ¿Le sirvió o no le sirvió? ¿Si es efectivo? Pues imagino que sí, porque eso es lo que se utiliza hoy en día para facilitar el cálculo en las matemáticas. Lineamientos para entrega del producto. Un documento con el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes formato PDF. Extensión, 10 páginas máximo. Entonces tampoco es que van a hacer allá un tratado de eso, no. Y lo van a enviar pues por este enlace, donde dice cálculo de áreas y volúmenes y aprendizaje 1, 240, 201, 528, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1 que está en la plataforma territorio. Hasta ahí preguntas, dudas o aclaraciones. Igual, entonces, póngale que una herramienta poderosa para crear algoritmos es el Excel. Si ustedes manejan Excel, ahí ya están, mejor dicho. Yo aquí les voy a presentar esta herramienta, miren. ¿Qué es un cuadrito en Excel? ¿Sí está viendo la presentación? ¿Sí me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces vea. Tipo, entonces, ¿cómo se llama la figura? No, ¿qué tipo de figura es? ¿Cómo se llama la figura? Aquí colocan la imagen de la figura. Aquí van a colocar la fórmula. Entonces, y aquí los datos. Y por acá nos debe arrojar el área de las figuras planas y el perímetro de las figuras planas. Área y perímetro para las figuras planas. Y el volumen va a ser para los sólidos, es decir, para los volúmenes. Entonces aquí vean, hay una figurita. ¿Cómo se llama esta figura? Cuadrado. Muy bien, un cuadrado. ¿Y qué tipo de figura es? Plana. Una figura plana. Muy bien. Aquí, entonces, lo pueden llenar así. Ya les estoy dando una idea. No quiere decir que lo hagan así, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero igual, esto es como una idea. Entonces, aquí deben colocar que la fórmula para poder calcular el área de un cuadrado.
¿Cuál es la fórmula para calcular el área del cuadrado? ¿Sí se acuerdan? Lado por lado. Perfecto, lado por lado, porque es un cuadrado, entonces lado por lado, o base por altura. ¿Y el perímetro, cómo se calcula? El perímetro de un cuadrado. Es la suma de todos los laditos, ¿cierto? Porque es el perímetro, es el que encierra el área. Entonces es lado más lado más lado más lado, ¿cierto? Está listo. Aquí pueden colocar la fórmula. Área al cuadrado. Base por altura o lado por lado, como vio la compañera, lado por lado. ¿Cómo calculamos el perímetro? Lado más lado más lado. Entonces, aquí ustedes pueden colocar el dato. Ah, bueno, entonces aquí la base o el lado. Base la de acá y la altura la de acá. Entonces ustedes pueden colocar ahí la base, aquí la altura, y aquí le va a arrojar esos valores. El área de la figura y el perímetro. Entonces, digo, como ustedes saben manejar Excel, pues lo pueden hacer. Vamos a poner que como es un cuadrado, vamos que tenga 5 de lado, entonces aquí nos debe dar el área. Vea. 5 por 5, 25 unidades al cuadrado porque es un área. Y aquí el perímetro. ¿Cuánto mide el perímetro? Pues la área. 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. Entonces aquí va a aparecer ese valor. ¿Listo? La suma del perímetro. Para el cuadrado. ¿Esta qué figura es? Un rombo. ¿Es un rombo? Triángulo. Oh, Ya no, perdón. Ay, yo me asusté. Es un triángulo, ¿cierto? Entonces aquí, igual, entonces van a colocar todos los datos que requieren para hacer ese cálculo. Entonces, oído, es una figura plana porque es un área, se llama un triángulo, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2. Aquí pues no van a calcular el perímetro porque es un poco más complejo, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, no hay lío. Si ustedes se puede hacer, pero en este me interesa que calculen nomás el área, porque, como les digo, de pronto el perímetro es un poco más completo. Se puede hacer, pero hay que utilizar por ahí el teorema de Pitágoras y las cosas, y si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Bueno, igual aquí entonces deja para hacer el área del triángulo. ¿Listo? Lo mismo para esta figura que ¿qué es? Un círculo, un paralelogramo y un trapecio. Colocan la fórmula así, listo. Para el caso de las figuras sólidas. Ah, bueno, para la circunferencia, recuerden que, pues aquí hay unos datos importantes para calcular la circunferencia, y es el número pi, que es igual a 3,1466, porque el área de la circunferencia es, o el círculo es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Y pi es una constante. Y el perímetro se calcula como la longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio. ¿Listo? Y ponen los valores acá, y aquí les debe arrojar el área y el perímetro. ¿Listo? Para esta figura, que ya no es un área, sino es un sólido, igual, entonces ustedes le ponen el nombre, ¿cierto? Van a colocar aquí cómo se calcula ese volumen, le colocan aquí los datos, y aquí hace aparecer el valor del volumen de esa figura, ¿listo? Entonces así de sencillo es. Si le quieren agregar más, lo pueden agregar. Este es un cubo, este va a ser un cilindro y esta es una esfera. Profe, le pregunto, ¿usted nos va a facilitar esa plantilla? Pues si quieren, sí, o sea, yo las puedo facilitar, claro que sí, no hay problema. Me dicen, y yo como las pasadas se las envío ahí por el pasado, me dicen y yo de una vez se las envío ahí para que la hagan trabajando.
Entonces, pero utilizan la plantilla para hacer pantallazos y poner el informe, ¿ok? Sí, me hago entender. Sí, señor. No sé si hayan preguntas, dudas, aclaraciones. Voy a dejar de grabar para que no nos quede tan largo el vídeo. Listo. Y de pronto me pone problema ya.